Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. Esta semana vamos a platicar con un experto y dos expertos sobre la relación que existe entre democracia y derechos humanos. Empiezo presentando a Jorge Peláez Padilla, quien es profesor e investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, maestro en Derecho egresado del programa de posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, campo disciplinar, Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y también ha sido investigador visitante en el Global Legal Studies Center de la Escuela de Derecho de la Universidad de Wisconsin-Madison, entre otras muy destacadas participaciones en el ámbito académico. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. También tengo el gusto de presentar a Luis Alberto Trejo Osornio, secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, donde cursó la especialidad en Derecho Constitucional y Amparo. Es especialista en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Estudió el máster universitario en Derecho Público en la Universidad Carlos III de Madrid, entre otras destacadas participaciones. Bienvenido, Luis. También tengo el gusto de presentar a Chloé Constant, profesora, investigadora y coordinadora académica de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia en Flaxo, México. Es doctora en Sociología por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad París III en la Sorbona, entre otras también destacadas participaciones académicas. Bienvenida, Chloé. Pues me gustaría arrancar la conversación contigo, Jorge, y que nos contaras pues, ¿qué es esto de la democracia? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de democracia? Mira, pues es una pregunta demasiado amplia y yo creo que en función de donde cada uno se coloque tendrá un concepto distinto de democracia, una idea distinta de democracia, ¿no? Creo que hay algunos puntos importantes que no se deben soslayar. La democracia implica que, en términos generales, las personas tengan una participación activa en la vida política y puedan decidir, digamos, quién los gobierna, quién hace las normas, es decir, que quienes forman parte del Poder Ejecutivo, de los distintos poderes, puedan ser electos popularmente, ¿no? Es decir, que las personas tengan esa posibilidad de decidir. Ahora bien, aquí se empieza a complejizar un poco la discusión porque ¿cómo, hasta qué punto es esa participación, ¿no?, en la vida pública es donde comenzamos a graduar los distintos tipos de democracia, ¿no? Hay quien se quede en una democracia puramente procedimental. Lo importante es que hayan procedimientos, que el ciudadano vaya a votar cada 4 años, cada 5 años, elija a las personas que lo representan y esas personas que lo representan hagan las normas, diseñen políticas públicas, implementen políticas públicas, etc. Ahí viene el problema porque pues hay quien plantea, y desde de una tradición que viene desde el mundo antiguo, que la democracia no está completa si esa persona no tiene momentos constantes de participación todo el tiempo. Es decir, si ese ciudadano que elige a las autoridades no tiene mecanismos para controlar las autoridades, para revocar las autoridades, para decidir las cosas fundamentales del presupuesto, es decir, si esa democracia no está activada de manera permanente, ¿no? Y ahí hay múltiples discusiones. Y luego se agrega otro tema importante, y es la vieja discusión entre la democracia de los antiguos y la democracia de los modernos, pero que es una discusión más larga. Por último, el último tema que me gustaría agregar a la discusión de la democracia, que es una dimensión que entra de lleno, sobre todo en el siglo XX, es la función que tienen los derechos humanos para las democracias. Entonces, en ese punto, lo que se plantea es, no basta con una democracia procedimental, no basta ni siquiera con una democracia de participación constante, porque las mayorías pueden claramente, con su participación, aplastar a las minorías, ¿no? Dejar afuera muchos derechos de personas que nunca van a tener representación mayoritaria ni van a poder decidir cosas específicas. Y pongo un ejemplo claro, ¿no? Las personas
con algún tipo de capacidad diferente, ¿no? Que evidentemente no son mayorías y las mayorías pueden decir no hacer normas, no implementar políticas públicas para esas personas. Entonces, el punto es que los derechos humanos vienen a complementar la democracia en el sentido de que, ¿y cuáles derechos? Todos, ¿no? Es decir, no solo los políticos, sino también los económicos, sociales y culturales. Entonces, Muy desde bien. mi perspectiva, esos son los tres componentes de la democracia y creo que sin ninguno de ellos podemos hablar de una democracia plena. Bueno, con esto tenemos una idea general, Jorge, pero me lleva a mi siguiente pregunta, Chloe, que ya es, digamos, introducida con su último aporte, Jorge, que es el papel de los derechos humanos, ¿no? Aquí estamos platicando en el programa Tus Derechos. ¿Cuál es la relación entre derechos humanos y democracia? Bien, pues efectivamente creo que Jorge ya nos dio un panorama general bastante completo y definitivamente, si lo vemos en perspectiva histórica, como él ya bien mencionaba, entre la democracia de los antiguos y la democracia que conocemos hoy, por más que haya pues muchos matices, pues hoy no podemos concebir un régimen político democrático sin sistema de derechos humanos, definitivamente, ¿no? Los mismos, o sea, la historia reciente, la historia del siglo XXI y la fase post-Segunda Guerra Mundial nos conllevó a la emisión de muchos tratados que la mayoría de los países del mundo pues ratificaron y que constituyen una base imprescindible y una base a la que nos referimos permanentemente para evaluar inclusive, ¿no? Pues nuestras democracias. Entonces, sin duda, los derechos humanos son constitutivos hoy de lo que sería un régimen democrático, a mi parecer. Sin duda. Y bueno, esto nos lleva también a la distinción, Luis, que ya mencionaba Jorge, del tipo de derechos, ¿no? Nos enunciaba Jorge que hay derechos civiles, políticos, también derechos sociales, luego derechos de participación política. ¿Existe alguna jerarquía entre esos derechos para, digamos, tienen alguna importancia especial, algún tipo de derechos para efectos de un sistema democrático? ¿Todos son igualmente importantes? Bueno, primero que nada, un saludo al auditorio, a mis compañeros y compañeras que están en esta mesa. Agradezco la invitación. Es una pregunta muy interesante y creo que de hecho está totalmente vinculada con lo que ha dicho Chloe y con lo que ha dicho Jorge. Y creo que el punto central es la génesis de los derechos humanos. Como comentaba Jorge, los derechos humanos nacen en diversas etapas, se van gestando a lo largo de la historia universal, primero rompiendo con ese modelo de absolutismo, pasando por el estado estamental, y es en ese punto en el que los nobles comienzan a tener una serie de derechos que les reconoce la corona, que ellos han de alguna forma arrebatado, y ahí es donde creo yo que nace el punto central de los derechos que van a originar o que nos van a hablar propiamente en el Estado moderno y actualmente derechos humanos en una democracia. Y creo que es ese principio de una universalización de los derechos humanos y el principio de igualdad. En el momento en el que todas las personas comienzan a ser iguales y que los derechos humanos comienzan a ser reconocidos para todas las personas, es que creo que puede hablarse ya de los inicios de la democracia. Y entonces creo que el principio de igualdad es el punto central donde nace otra serie de derechos o que igualmente indispensables. No quiero hacer una jerarquía y tampoco decir que algunos son más importantes que otros. Creo que la libertad de expresión, de asociación y por supuesto de sufragio pasivo y activo son, digamos, que los derechos elementales que van a confluir en una democracia. Muy bien. Y bueno, había un tema que ya habías enunciado, Jorge, que tiene que ver con lo que también decía Luis, que es el tema del control del poder en un sistema democrático y que desde esa perspectiva, digamos, tenemos distintos mecanismos institucionales. Uno de ellos son los derechos humanos, ¿no? Como mecanismos de límites al poder, ya lo decías muy bien, de las mayorías que pueden oprimir a las minorías. Pero, digamos, para quien nos escucha, ¿en qué consisten esos mecanismos que permiten que el poder esté limitado en un sistema democrático, además de los derechos humanos?
para poder entender este tema de los pesos y contrapesos es que yo creo que el gran aporte de la democracia de los modernos, de la forma que se empieza a entender la democracia en el siglo XIX, es la idea de la división de poderes y de la existencia de distintos poderes que puedan ejercer contrapesos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que uno de las grandes virtudes tiene otros problemas, y el problema es que se procedimentalizó excesivamente la democracia y se pensó que con derechos de participación y sufragio ya bastaba para la democracia. Eso tiene su propia explicación, pero no es el momento para discutirla. Pero creo que la importancia y el papel que comienzan a jugar los jueces constitucionales, creo, y las jueces constitucionales, creo que resulta central para poder explicar y para poder fortalecer y complementar la democracia, ¿no? Creo que esos son quienes juegan un papel central desde el punto de vista de poder interpretar a partir de derechos que están contenidos en la Constitución, poder interpretar a partir de ahí cuando precisamente ese poder mayoritario, a la hora de hacer normas, por poner un ejemplo, o a la hora de aplicar las normas o de interpretar las normas o de diseñar una política pública, se extralimita esos elementos claves que son principios fundamentales de la Constitución, que son los derechos humanos. Pues ahí los jueces constitucionales tienen un papel fundamental. Pongo un ejemplo muy rápido, ¿no? De decir, a ver, pues a lo mejor el poder legislativo le parece muy importante para garantizar, voy a poner un ejemplo polémico, pero pues adelante, para garantizar la seguridad ciudadana, que se haga una determinada política. Pero los jueces constitucionales tienen la función de decir, pues a partir de aquí, esa política que se intenta implementar puede estar en contra o no de algunos principios. Y eso puede pasar con derechos civiles y políticos, puede pasar con el derecho a la vivienda, con el derecho al agua, y eso puede llevar incluso, y ha pasado en muchas cortes, a que los jueces constitucionales den órdenes estructurales. Es decir, los propios poderes públicos no han garantizado determinados derechos y los jueces constitucionales mandatan cómo debe cumplimentarse. Y eso es fundamental porque complementa las democracias, ¿no? Sin duda. Es una función ineludible de las democracias. Y sobre este tema me volveremos un poco más adelante, pero por lo pronto, Chloe, me gustaría también preguntarte, ya decían Luis en una intervención pasada, la importancia del valor de la igualdad, del principio de igualdad para un sistema democrático. Tú eres experta en género, en temas de igualdad de la mujer. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, específicamente en relación con la participación democrática de las mujeres? Sí, sin duda, como bien dices, el principio de igualdad y de no discriminación también, ¿no? Son pilares fundamentales de los derechos humanos y por ende, pues, del sistema democrático. Pues hay visiones, sin ser muy científica, ¿no? Hay visiones, debates sobre qué implica o qué significa más bien la igualdad, pero pues aterrizando sobre el tema de, diría yo, las mujeres en plural, creo que es importante justamente este principio de igualdad y discriminación, verlo desde esa diversidad, ¿no? de la ciudadanía. Pues esto ha sido un gran logro, digamos, de las últimas décadas, la integración de las mujeres, por ejemplo, en un conjunto de derechos, pensando sencillamente en el derecho al voto, ¿no? Han sido conquistas conquistas en el camino de la igualdad, pero creo que pues lo que hay que mantener, donde nos tenemos que mantener de alguna manera, perdón, no encuentro mi palabra, donde tenemos que estar vigilando, no me gusta esta palabra, disculpen, pero bueno, lo que tenemos que estar cuidando es que estamos adquiriendo cada vez más igualdad de jure, es decir, igualdad en el papel, por ejemplo, en las leyes, pero lo que tenemos que conseguir todavía es la igualdad de facto, es decir, la igualdad en los hechos. Ahí es donde hemos tenido grandes avances en los derechos humanos
en la Constitución, por ejemplo, en un conjunto de leyes que derivan de la ratificación, por ejemplo, de convenios internacionales en materia de igualdad de las mujeres y de no discriminación. Y, por ejemplo, a mi parecer, desde mi visión del género, creo que también hay que ampliar nuestra visión del género porque muchas veces, inclusive desde las políticas públicas, estamos desde una visión de género que se limita a la mujer. Y ahí lo vuelvo a poner en singular, ¿no? Y me parece importante que vayamos cuidando esa aplicación de la igualdad, insisto, la igualdad en los hechos, desde una visión de género más amplia que implique al conjunto de las personas que sufren desigualdad y discriminación, ¿no? Volviendo a estos pilares de los derechos humanos por estos motivos de género. Pues muy bien, gracias por este amplio espectro. Es momento de hacer una primera pausa. Les recuerdo a quienes escuchan que estamos platicando sobre la relación entre democracia y derechos humanos y que me pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter rniembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre la relación entre democracia y derechos humanos. Luis, me gustaría retomar la conversación contigo. Ya en una intervención previa, Jorge nos empezó a platicar cuál es el papel que la justicia constitucional, los jueces constitucionales, las juezas constitucionales juegan en un sistema democrático como garanten de los derechos humanos, entre otras funciones. ¿Podrías ahondar en este tema y también prestando especial atención a la materia electoral a la cual le has dedicado también parte importante de tu vida profesional? Claro que sí. Bueno, la justicia constitucional juega un papel fundamental en una democracia, sobre todo en una democracia de corte constitucional. No solamente basta con que la Constitución reconozca una serie de derechos. Para que una democracia sea realmente efectiva, tenemos que dar esa vertiente, como anunciaba Jorge, que no solamente sea procedimental, sino también sustancial. En el caso de la jurisdicción mexicana, creo que, sin temor a equivocarme, se ha consolidado una fuerte vertiente de esa democracia procedimental. Las reglas procedimentales que se traducen desde el voto popular hasta la integración de escaños parlamentarios, de cargos públicos representativos, creo que tienen una solvencia desde el punto procedimental sumamente efectiva y pocas veces cuestionada. Cuestionada quizás, pero desde una vertiente sustantiva en los últimos años. Hemos migrado ya de los problemas que tradicionalmente había tenido la justicia constitucional desde el punto de vista procedimental, en los que había, de todos conocidos, que antes se acusaba muchísimos fraudes electorales por modificación del voto en una boleta electoral, lo que llamaban el embarazo de urnas, en el que se depositaban en grandes bloques boletas ya prellenadas con un resultado predefinido. Eso hoy en día ese ya no es un problema tan serio. Eso se ha logrado controlar, hay mecanismos efectivos y si bien se siguen cuestionando, existe en la jurisdicción constitucional una vía que puede proteger desde esa perspectiva procedimental el voto, que se traduzca en una persona un voto, la regla de la mayoría. Sin embargo, el problema es actualmente la vertiente sustantiva de la democracia, en la que todavía no es una labor inacabada, que creo que tiene que ser a golpe de sentencia, poco a poco iremos consolidándola, pero en el caso mexicano efectivamente todavía no se llega a ese escenario ideal en el que los derechos humanos puedan ser protegidos sin lugar a dudas. Esa vertiente sustantiva de la democracia creo que es muy importante. También hablaba Chloe de la forma en la que la justicia constitucional ha logrado, bueno, en realidad las mujeres han logrado arrancar estos espacios en la esfera pública y como decía Dworkin, le han dado esa esencia de los derechos humanos como cartas de triunfo de la minoría frente a las mayorías. La mujer en este caso, o las mujeres, han logrado desprender y
arrebatar esos espacios que históricamente le habían sido vedados. Y en este punto, la justicia constitucional y en particular el Tribunal Electoral han jugado un papel fundamental. Primer momento, el Poder Legislativo en las últimas décadas no había dado una solución al problema de la igualdad y de la equidad. Si te parece Se bien, habían Luis, generado... si te parece bien, Luis, le dejamos los ejemplos para la siguiente ronda de preguntas, por favor, para que Perfecto. podamos, digamos, alternar. Y de eso me lleva, digamos, lo que ya decía Luis, Jorge, a la siguiente temática. Yo creo que la justicia constitucional juega un papel muy importante y creo que lo hemos recalcado, pero tiene que ir acompañada o su motor principal, pues es la movilización social, ¿no? Yo creo que ahí hay que poner sobre todo las pilas. Tú sabes mucho sobre este tema, la movilización social, la importancia para la protección de derechos, digamos, permanente, que se sostenga en el tiempo. ¿Qué nos puedes decir de eso y ejemplificar, digamos, para que quien nos escucha lo vea más claramente? Sí, mira, a mí me parece central el lugar, y eso ha estado también un poco flotando en la conversación desde que empezamos a hablar del tema, el papel que tiene tanto la sociedad civil como los movimientos sociales, es decir, las personas que se organizan de alguna u otra forma eh, eh, para exigir derechos o para generar información. Y yo creo que hay dos elementos que son fundamentales de la participación y de la contribución que sociedad civil y movimientos sociales hacen a la democracia. Uno es como un pilar fundamental en la participación democrática. Y no en la participación procedimental, sino en la participación desde la movilización y desde las calles, ¿no? Y eso se puede, por ejemplo, cada vez que una organización como Fundar pues hace un análisis sobre transparencia, pues esa es una manera de ejercer algún tipo de control sobre los poderes constituidos, que la ciudadanía tenga información y eso es un elemento central para la democracia. O cuando cualquier otra organización o por ejemplo, ahora, y digo ahora, pero esto ha pasado con todos los gobiernos, no solo con el actual gobierno, pero cuando pues hay organizaciones que les parece mal el Tren Maya, pues hacen un amparo y utilizan las herramientas judiciales para también participar. Y todo eso le da vitalidad plena a la democracia. Ese es un lado, esa es una vertiente de participación activa que tiene, o por ejemplo, cuando instalan antimonumentos en el Paseo de la Reforma, pues es otra forma de mostrar tanto para el poder público como para la opinión pública en general, pues la situación que se vive en el país. Pero también hay otra segunda vertiente, que desde el siglo, pues del siglo XVII en adelante ha tenido un rol fundamental, y es que también la sociedad civil y los movimientos sociales son artífices fundamentales de los derechos humanos. Entonces, por un lado, generando información y utilizando los medios para ejercer control sobre los poderes públicos, y por otro lado, empujando los derechos humanos. Sin la sociedad civil y sin los movimientos sociales, no es posible explicar los derechos humanos como elemento hoy fundamental de la democracia, por muy bonitas que sean las palabras de los padres constituyentes o la declaración francesa o cualquier, la declaración norteamericana de derechos o las palabras de Montesquieu o de Locke, ¿no? El verdadero trabajo en la construcción de los derechos humanos ha sido empujado por sociedad civil y por movimientos. Claro. Y bueno, este ejemplo o esta discusión, Chloe, nos lleva, digamos, a pensar, o por lo menos a mí me lleva a pensar en la importancia, por ejemplo, que tiene ahora el movimiento feminista, o sea, desde hace muchos años, pero particularmente en los últimos años, ha cobrado una importancia muy relevante y que está vinculada, yo creo, con el logro de derechos que tal vez hace tiempo pensábamos eran imposibles en México. Por ejemplo, el derecho al aborto, una sentencia de la Suprema Corte, que creo no se podría explicar si la movilización feminista no fuera tan fuerte, ¿no? Como lo sucede en los últimos años. ¿Qué reflexión te merita esto, tú que eres experta en la temática? Sí, definitivamente, estoy totalmente de acuerdo con este planteamiento. Sin nuestra movilización no habríamos logrado un conjunto de derechos, y esto desde el sufragio mismo, ¿no? Hasta, como dices, este derecho al aborto, y aunque todavía pues no se termina de legislar al respecto en todos los estados de la República, ¿no? Pero creo que también las movilizaciones feministas son las que permitieron
un conjunto de modificaciones legislativas, como por ejemplo, ¿no?, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y creo que esas mismas movilizaciones hoy son las que reclaman la efectividad de este derecho, ¿no? Porque es una ley que tenemos desde el año 2007, pero lo que vemos es que estadísticamente hablando, la violencia de género, específicamente la que se ejerce en contra de las mujeres, no para de crecer en sus distintas materializaciones, ¿no? Y si vemos el ejemplo más fuerte y más tristemente paradigmático, el de los feminicidios, el número de feminicidios no deja de aumentar en el país, ¿no? Entonces tenemos algunos instrumentos, pero la movilización es muy importante para la concientización del conjunto de la población, ¿no? Personas que podrían decir, pues, esto a mí no me toca porque al final, por ejemplo, no soy mujer, ¿no? Y la concientización, tratar de remover un poco los cimientos más bien del poder, ¿no? Desde las esferas políticas, es decir, hagan algo, reconozcan que han habido políticas públicas, pero estas no han funcionado, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Definitivamente la movilización feminista es muy importante. Si nosotras no hubiéramos pedido los derechos, nadie nos lo habría otorgado ni regalado, mucho menos, ¿no? Así es. Y yo creo que eso, retomando también, Luis, lo que decías hace un momento, que es que se han arrancado los derechos, digamos, como decías, como dices, Chloe, pues si no te movilizas, en realidad, pues los derechos no te los regalan, ¿no? Y creo que eso es una lección importantísima para los derechos de las mujeres, pero para, digamos, en general, para los derechos humanos. Luis, ¿querías tú complementar con algunos ejemplos de lo que ha hecho la justicia electoral en México? Si quieres terminar de contarnos. Claro. Bueno, quiero partir de esa idea que acaba de plantear Chloe, que creo que es justo, es el tema fundamental de cómo se ha gestado esta evolución de los derechos humanos y en particular de los derechos de participación política y de los derechos en general que las mujeres han arrebatado a las élites y al status quo a lo largo de estos últimos años. Creo que ha jugado un papel fundamental la sociedad civil, la organización de las mujeres, como ella decía, desde el movimiento en Inglaterra, y en forma complementaria la justicia constitucional. Digamos que de alguna forma, en algunas ocasiones el Parlamento ha escuchado a estos grupos y le ha dado un cauce a sus planteamientos, pero en otras ocasiones digamos que ha dejado oídos sordos y ha tenido que ser la justicia constitucional la que se encargue de dar contenido a estos derechos. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado importantes sentencias sobre el derecho a la interrupción del embarazo. Le ha estimado que este derecho fundamental no puede ser limitado por incluso posiciones religiosas o ideológicas de objeción de conciencia, que si bien es válida en un Estado constitucional, tiene que ser de una aplicación estricta para no poner en riesgo estos derechos. En el ámbito de la participación política también se ha sentado que los derechos de igualdad no pueden ser únicamente desde una igualdad formal, sino que tiene que ser una igualdad sustantiva. Y esto, tanto la Suprema Corte y en una segunda instancia, ya en casos concretos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que han ido es delimitando este derecho. Por ejemplo, en los derechos en la forma de integración de curules parlamentarias, originalmente se fue estableciendo el sistema de cuotas, que no podía haber más del 60% de un mismo género, que en este caso siempre era hombre. Y con el paso del tiempo esto se ha ido graduando al grado que hoy en día lo que se exige es una paridad absoluta y sin que esto suponga un piso, más bien es un piso mínimo, pero no un techo máximo, en el que si es deseable que la mujer pudiera rebasar ese 50%, será permitido. Pero esto se ha logrado a partir de la sociedad civil, de los grupos feministas que han impugnado estas medidas ante la Suprema Corte o ante el Tribunal Electoral, y es la justicia constitucional
la que ha optado por delimitar, dar contenido a estos derechos y protegerlos en mayor medida. Muy bien. Hay otro tema relacionado, Jorge, con lo que ya nos decías más temprano, y es el de la inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que ahí es una temática importante que hay que prestarle atención. ¿A qué nos referimos, abogados, abogadas, politólogos, etcétera, cuando hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad? Digamos, ¿qué es lo que los caracteriza? ¿Y por qué además es importante para un sistema democrático garantizarles una protección especial, de alguna manera, digamos que pongamos un foco rojo ahí sobre su inclusión? Sí, esa pregunta es tan profunda como la de la democracia misma con la que iniciamos un poco. Y tiene muchas aristas, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos en grupos de situación de vulnerabilidad o grupos excluidos o grupos históricamente marginados? Hay muchas formas de nombrarlos y se trata básicamente de partir de la desigualdad estructural, ¿no? Es decir, son grupos que estructuralmente, por razones estructurales, se encuentran en una situación de desigualdad que implica que sean discriminados, y por razones históricas o por razones presentes, y que de alguna manera requieran políticas específicas para su inclusión y que permitan romper esa situación de desigualdad estructural en la que se encuentran, ¿no? Y en general nos referimos, por poner un ejemplo, ¿no? A pueblos indígenas o afromexicanos, nos referimos también a las personas con alguna capacidad diferente y otros, muchos grupos, y esto es contextual siempre, ¿no? En función de determinados contextos, pues podemos entender cuáles son los grupos en situación de vulnerabilidad o en situación de discriminación o cualquiera de las formas que los nombremos. Y este es el gran problema de que nos quedemos solamente con una democracia de mayorías, incluso con una democracia lo más directa posible, porque si tenemos grupos que están en esta situación específica, pues es una responsabilidad también del Estado y de la democracia que estos grupos logren romper esta situación en la que se encuentran. Y evidentemente no necesariamente podemos dejar eso a los poderes constituidos, porque no necesariamente, digamos, no necesariamente van a adoptar medidas. Por eso es muy importante a partir de ahí la forma en la que se privilegia y se pone en un lugar central a estos grupos, a estas poblaciones, a la hora de construir los derechos humanos y sobre todo, como han dicho Chloe y Luis, más que de construir o de nombrarlos, de garantizar los derechos fundamentales, ¿no? Entonces creo que son un elemento central también para poder hablar de una democracia sustancial o de una verdadera democracia, la forma en la que son incluidos y la forma en la que se diseñan políticas que garanticen efectivamente que gocen y puedan gozar de estos derechos de manera que se pueda romper con la situación de desigualdad estructural en la que se encuentra. Así es, y bueno, quiero enfatizar de las cosas que has dicho, Jorge, es esta sistemática discriminación histórica, discriminación que han sufrido estos grupos, las personas que pertenecen a estos grupos, que justifica especialmente, digamos, un trato especial, de política pública especial, porque en la distribución de beneficios y cargas, pues sistemáticamente les ha ido mal, ¿no? Pero bueno, es momento de hacer una segunda pausa. Les recuerdo a quienes nos escuchan que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter, rniembro1, o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando con dos expertos y una experta sobre la relación entre democracia y derechos humanos. Chloe, me gustaría retomar la conversación contigo y nos contaras, desde tu punto de vista, cuáles fueron los retos que la pandemia planteó a los sistemas democráticos. En algunos casos fueron estados de emergencia, en otros casos incluso suspensión o puesta en jaque de las elecciones. Digamos, podemos hablar, o incluso de la igualdad social, de muchas temáticas relacionadas con los sistemas democráticos y la pandemia. Pues aterrizando, digamos, sobre nuestro contexto, nuestro país, yo creo que, bueno, son muchísimos los retos que se presentaron en todos esos
2 años y medio de confinamiento. Uno que me parece muy importante es el acceso a la educación, ¿no? Que ha sido muy desigual en vínculo pues, con los grupos llamados vulnerables o excluidos, ¿no? De los que nos comentaba Jorge hace un momento. Pues ahí vimos grandes diferencias, ¿no? En el acceso a la educación en nuestro país, unas brechas todavía que son fundamentales de atender, por ejemplo, para poblaciones rurales, poblaciones indígenas, con diferencias también entre niños indígenas y niñas indígenas. También está la cuestión, estuvo y todavía está la cuestión del acceso a la salud, por ejemplo, ¿no? Que se puede pensar en los mismos términos, según donde estamos, en el país, en zonas rurales, zonas urbanas. El problema definitivamente de la brecha entre salud pública, salud privada, quién puede pagar por qué servicio, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, en temas de género, la cuestión de la violencia doméstica también, que aumentó drásticamente en este periodo por el mismo confinamiento, el mismo hecho que estuviéramos en nuestras casas. No solamente el tema de la violencia doméstica por estar en la casa, pero también el tema, pues, el tema de la desigual repartición del trabajo doméstico, por ejemplo, ¿no? Y así creo que podríamos seguir con una larga lista de derechos que vimos no solamente vulnerados, sino que la pandemia evidenció que no había igualdad de acceso a esos derechos y más bien esta brecha de acceso eventualmente aumentó durante la pandemia. Sin duda. Y bueno, es un tema que además yo creo veremos sus consecuencias a lo largo de los años, ¿no? Sobre todo el tema que tú mencionabas de la educación, que afectó a muchísimos niños y niñas, y también ahí fue muy desigual la afectación, ¿no? Desafortunadamente la desigualdad social agravó luego la desigualdad educativa por el tipo de acceso a, digamos, mecanismos, por ejemplo, de electrónicos, ¿no? Para poder seguir estudiando. En fin, es un tema que seguramente no hemos dimensionado todavía sus consecuencias hasta la fecha. Luis, otro tema que es importante en la actualidad en los sistemas democráticos, que es el papel de las redes sociales, ¿no? Se ha convertido en una nueva esfera pública muy importante para la discusión, pero también para la polarización, ¿no? de las sociedades democráticas. ¿Cuál es tu reflexión sobre este tema? Bueno, en las redes sociales, este es una herramienta, un mecanismo de comunicación que no tiene precedentes, ha generado un cambio de 180 grados en la forma en la que las personas nos comunicamos y en la forma en la que se transmiten las ideas. Tiene una importancia absoluta. Recordemos, por ejemplo, la matanza del 68 en México. En ese momento hubo gente que al día siguiente no tenía idea que había sucedido algo así, o que incluso habiéndose difundido de alguna forma mínima, todavía hoy en día se cuestiona si realmente sucedió, si tuvo esos alcances, si tanta gente murió, si los estudiantes eran víctimas o solo eran golpeadores, o en fin, en ese momento la falta de transparencia del gobierno, la falta de acceso a medios de comunicación libres, hacía que la democracia en realidad fuera muy reducida y que la comunicación de las ideas fuera muy limitada. Esto tiene una consecuencia en el resto de los derechos humanos. Y hoy en día, evidentemente, la libertad, manifestación de ideas, la libre manifestación política, todos los derechos de participación política. Hoy en día, con las redes sociales, tenemos una herramienta más. Ya no dependemos de lo que diga un canal de televisión que pudiera ser un cuarto poder o ser poderes fácticos que podían regular la forma en la que se pensaba en un país, como acusaba Orwell en sus novelas. Ya no, las redes sociales nos han permitido tener un nuevo panorama, una nueva forma de comunicar ideas, y justo con esto quiero cerrar esa pinza con lo que comencé hablando en este programa, que la forma en la que se democratizan los derechos humanos es a partir del principio de igualdad. Las redes sociales han acortado esa brecha de desigualdad que había, al menos en la comunicación de ideas, pero también nos han generado nuevos problemas.
quién va a regular o quién va a gobernar los debates que están al interior de las redes sociales, cuáles son los límites de esa libertad de expresión. Yo puedo hablar de lo que quiera, puedo denostar a la Constitución mexicana, puedo atentar contra los derechos de otras personas, puedo generar un discurso de odio. Yo creo que no, pero la pregunta que queda en el tintero es quién va a limitar esa libertad de expresión, quién va a gobernar los triunfos en la libertad de expresión que hemos ganado hoy en día. Creo que eso, hay algunas soluciones como las que tienen las juntas de Facebook, de Twitter, pero nos sigue generando problemas ya en el mundo fáctico, ya pasando del mundo virtual, porque es indudable que ha habido bullying, que ha habido acoso, que ha habido una serie de efectos perniciosos que han tenido las redes sociales. Poco a poco, yo siempre he dicho que el derecho va un paso atrás, evidentemente, del mundo fáctico, y que el mundo fáctico, las personas que interactúan en estas redes evolucionan darwinianamente, de manera que siempre van a encontrar la laguna del derecho y va a haber un intercambio de regulación y de nuevos problemas. Creo que este es el reto que tenemos que afrontar en el futuro. Sin duda es un gran reto y de hecho le hemos dedicado también otros programas aquí en Tus Derechos a platicar sobre este tema de si es necesario o no regular. Hay personas que consideran que no, ¿no? Y cómo hacerlo, ¿no? Y también por temáticas, sobre todo como las que mencionabas, del discurso de odio que se ha expandido por el uso de las redes sociales, incluso las fake news. Digamos, es una temática compleja, pero bueno, que nos quedamos con una buena llamada de atención como lo haces, para seguir trabajando sobre este tema. Antes de irnos a conclusiones y reflexiones finales, Jorge, me gustaría que nos dieras una reflexión general sobre los sistemas democráticos en América Latina. Tú conoces muy bien otros países de la región. ¿Cuál es tu percepción? Yo sé que es muy difícil hablar así en términos generales, ¿no? A veces yo también me rehúso de eso, pero porque cada país tiene sus especificaciones, sus problemas, pero en términos generales, ¿cómo ves el estado de las democracias y de los derechos humanos en América Latina? Pues mira, evidentemente, y como es tan amplia, pues esto es solamente la opinión de quien observa y pasada por el tamiz un poco de lo que creo. Aunque yo creo que es una opinión generalizada que América Latina lleva unos años de claramente fortalecimiento y construcción y solidez de la democracia, ¿no? Y eso se expresa, creo yo, de varias formas, ¿no? En primer lugar, desde hace unos 20 años, al fin la izquierda pudo gobernar electoralmente y pudo llegar al poder del Estado sin que eso implicara golpes de Estado y todo lo que vivió América Latina durante los 70. Luego fue un reto que alguna parte de esa izquierda aceptara que perdió democráticamente, ¿no? Y ahí tenemos un poco el tema muy complejo que es mucho más complejo que lo reflejan los medios de Venezuela, ¿no? Pero en general, luego vino todo un regreso a gobiernos de derecha y luego de nuevo regresos a gobiernos más de centro de izquierda, como ha mostrado Argentina. Entonces, lo que habla de eso es que en la parte procedimental, que no es menor, es muy importante para América Latina, que vivió serios problemas democráticos en el siglo XX, que al menos desde el punto de vista político se haya podido avanzar de manera importante, por un lado, en democracias mucho más consolidadas desde el punto de vista político y en poderes judiciales que han dado pasos firmes hacia una mayor independencia de los poderes judiciales, que es otro elemento fundamental también de la propia configuración democrática, ¿no? Yo creo que en ese lugar los avances de América Latina probablemente son los más importantes del planeta. Y esto es mi opinión, pero me parece que en términos comparativos sí ha sido muy importante para América Latina. Ahora bien, ¿cuál es la deuda histórica de América Latina? Pues ahí volvemos a lo mismo, la desigualdad, la inclusión de determinados grupos y la garantía de derechos. Y ahí las democracias, casi todas, con algunas excepciones, están en serios problemas, ¿no? Si América Latina sigue siendo un continente profundamente desigual, donde la inmensa mayoría de muchas personas no tienen derechos básicos al agua y al saneamiento, no tienen derecho a una vivienda digna, no tienen una serie de derechos, sobre todo sociales, garantizados, acceso universal a la salud de calidad, ¿no? No en el papel de que la cobertura existe, ¿no? Sino de que de verdad ese acceso se pueda verificar. Entonces, en ese sentido,
mi balance un poco es, si hay avances notorios en temas de participación democrática, alternancia en el poder, mejor funcionamiento de frenos y contrapesos, la posibilidad de la existencia de una sociedad civil, aunque eso está muy amenazada por el asesinato de líderes sociales, y eso hay que decirlo también, y de defensores y defensoras de derechos humanos, sobre todo defensores y defensores ambientales, ¿no? En América Latina es un problema gravísimo, pero en general por ese lado, si comparamos con años anteriores, hay avances. La deuda histórica de América Latina, inclusión, combate a la desigualdad y garantía de derechos humanos básicos, sobre todo derechos sociales. Pues muy clara tu diagnóstico, tu perspectiva, y además pues yo la comparto. Creo que son retos importantísimos, y sobre todo aquí con tu explicación pues queda muy clara la relación entre democracia y derechos y los retos que tenemos por delante. Es momento de irnos a la última ronda ya de conclusiones y reflexiones finales. Empezamos contigo, Chloe. Gracias, Roberto. Pues creo que lo que es importante, como lo hemos visto en la charla de hoy, es también considerar dónde estamos paradas hoy, ¿no? Reconocer que estamos en un momento histórico específico, que hemos tenido grandes logros en términos de democracia y derechos humanos, y en ese sentido creo que es importante ver este dúo, democracia y derechos humanos, como un proceso, y un proceso que está en permanente construcción. Entonces también, a pesar de todas las amenazas, no rendirnos, diría, ¿no? Porque ahí estamos en esos procesos de construcción. Si de pronto no lo vamos a ver nosotras, pues ya lo verán las generaciones que siguen, ¿no? Y en ese proceso de construcción, pues tenemos retos inesperados, como por ejemplo la pandemia por COVID, que nos presentó, pues, con mayor evidencia, ¿no? Esas brechas, por ejemplo, de desigualdad, en un montón de campos, en el caso pues mexicano y latinoamericano. Y creo que en general, yo diría, no hay que quitar el dedo del renglón también, porque hay otros retos, aparte de la pandemia, que igual podrían ser considerados inesperados quizás en este camino que decía Jorge, en el progreso que hemos tenido en la región en materia de democracia. A la par tenemos desde hace varios años, y en muchos países de la región, y en México pues no estamos exentos pues de esta situación, tenemos embistes conservadores de grupos conservadores, llámense conservadores, neoconservadores, ultraconservadores, que están atentando o buscando atentar, y que lo han logrado en varias partes, ¿no? Atentar contra el sistema democrático y contra un conjunto de derechos y de derechos humanos, ¿no? Y creo que por eso no hay que quitar el dedo del renglón. Cuando digo que estamos construyendo, también nos enfrentamos a retos en esa construcción que podemos ver como un avance paulatino, pero sin parar, pero eventualmente pues hay unas barreras que se dirigen en el camino, con las que tenemos que lidiar desafortunadamente, y que nos impiden ese avance progresivo y sin parar, por así decirlo, ¿no? Entonces hay que estar, hay que tener mucho cuidado, no estar con esta mira, porque es parte de nuestras realidades también, Claro. y es así nuestras realidades latinoamericanas también. Pues me gusta mucho este concepto, Chloe, de proceso en construcción. Creo que le pones el dedo en la llaga, porque efectivamente a veces los ciudadanos y ciudadanas nos confiamos, pensamos que lo logrado, lo que hemos obtenido, digamos, en ganancias de derechos ya es algo que llegó para quedarse, y claramente lo estamos viendo en muchos países. El caso del aborto en Estados Unidos, que puede haber regresiones, ¿no? Muy importantes, si es que bajamos la guardia de alguna manera. Luis, adelante con tu conclusión, reflexión final. Bueno, nada más como una forma de recapitulación, justo, no sé si una, no réplica ni dúplica, pero algún comentario enlazado un poco con lo que acaba de decir Chloe, con lo que dices tú mismo, con lo que dice Jorge. Me parece que hoy más que nunca la labor de la justicia constitucional es necesaria para una democracia y para la protección de los derechos humanos. Se ha hablado de las movilizaciones sociales, de la sociedad civil organizada para la protección de los derechos y evitar esta regresión. Me parece que son indispensables, pero también lo es, y creo que esa es la labor que hablo desde de la parte en la que conozco un poco más estos temas, que es la justicia constitucional. Lo que debemos fortalecer mucho la labor de los jueces. Hablaban del caso de
la regresión en los derechos humanos en algunas otras latitudes, como el caso del aborto, me parece que aquí es donde el juez constitucional, la jueza constitucional, tiene un papel preponderante. Aunque no tienen propiamente esa legitimación democrática directa emanada de las urnas, al menos en el modelo mexicano, y que creo que no tiene por qué tenerla, porque cumplen una función precisamente, y en esto quizás sea materia de otra discusión en el futuro, pero el juez constitucional y la jueza tienen que ser contramayoritarios. No tienen, desde mi perspectiva, si bien deben de escuchar las voces de la mayoría, al final están limitadas a la Constitución y a los derechos humanos. Y aquí es donde creo que los tribunales pueden decantarse por sentencias en las que se maximice la protección de los derechos humanos a pesar de la voluntad popular mayoritaria, porque al final las democracias no pueden ser armas para aniquilar la propia democracia. Y una democracia sin derechos me parece que no puede llamarse de esa forma. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y finalmente también, Jorge, tu conclusión, por favor. Sí, no, mi conclusión es que me quedó muy poco por decir yo, después de lo que Chloe y Luis acaban de decir. Suscribo plenamente lo que comentaron en torno a todo lo que aquí se ha discutido y se ha conversado. Mi conclusión es un poco un llamado al auditorio a que dudemos cuando escuchemos hablar ligeramente de democracia. Normalmente se habla muy a la ligera de la democracia, ¿no? Y poner un poco a jugar todos los ingredientes que hemos conversado hoy a la hora de poder hacer juicio, pensar, discutir cuando escuchamos hablar de democracia. Es decir, es muy importante la parte electoral y es muy importante la parte procedimental, pero es importante también el ingrediente de derechos y no solo derechos establecidos, sino sobre todo derechos garantizados. Es súper importante el papel de los poderes judiciales, ¿no? Y de la justicia constitucional como un elemento central de las democracias. También la existencia de una sociedad civil activa, vital, de que la gente pueda organizarse, se pueda movilizar. Es decir, todos estos son componentes muy complejos de la democracia que incluso va más allá de si hay o no hay elecciones libres, ¿no? Que obvio, es un componente esencial de la democracia, pero hay muchos ingredientes y que, digamos, pongamos todos estos ingredientes a la hora de pensar la democracia y un llamado final, como se ha hecho aquí en la mesa y ha insistido mucho también Chloe y Luis, y también Roberto, que no es posible hablar de democracia sin derechos humanos y sin derechos humanos con plenas garantías, ¿no? Y eso es un elemento central para que podamos hablar de que vivimos en países democráticos o que las transiciones democráticas han sido completadas o que las democracias son democracias plenas. Muy bien. Bueno, pues coincido con lo que han dicho en sus conclusiones. Les agradezco mucho. Yo en lo personal he podido aprender, reflexionar y como decías, al final, Jorge, pues esperamos que con estos programas, digamos, colaboremos en la discusión pública sobre estos temas que nos involucran a todas y todos. Pues bueno, recordarles a quienes nos escuchan que este programa se hace en colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hasta la próxima.